Hoy es el domingo de la resurrección de Cristo en nuestro calendario. ¿Sí? Es una celebración del calendario del mundo occidental. Pero la Pascua para nosotros es Jesucristo. Es mucho más que solo una fecha. Porque en Jesucristo se cumprió toda la promesa de Dios hecha a Moisés. Gracias, Vital. Hecha a Moisés. En la sexta-feira, en el viernes, sí, Jesús estaba en la cruz. Y mira, ¿a qué día normalmente decimos que Jesús resucitó? Al tercer día, ¿sí? Mira una cosa. Sexta-feira por la noche, viernes por la noche, gracias hermanos. Viernes por la noche, 18 horas, ¿sí? 18. Hasta domingo, ahora domingo está listo. Domingo por la mañana, a las 6 de la mañana. No son 72 horas. Son solamente 36 horas. Para nosotros occidentales, ¿cómo 3 días? ¿Cómo? Es porque en el tiempo del Evangelio, la forma de contar el tiempo fuera viernes, sábado, domingo. No tenía lo que conocemos hoy como reloj, ¿sí? Por eso siempre yo estoy en la práctica llamando la atención para lo que el autor bíblico nos enseña. Porque, hermanos, respecto de la cena del Señor como nuestra celebración de la resurrección, más do que un día, es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Mas no puede ser una invención de un pastor. Hay que ser una revelación bíblica a nosotros. Y respecto de la muerte de Cristo, yo quiero leer con ustedes San Lucas 23, verso 39. Adelante. Y uno de los malhechores que estaban, San Lucas 23, 39. Adelante. Párate, por favor, vamos leer de pé. Hoy creo que es un día que vamos a reírse mucho del español de pastores. Sí, puede reír, me gusta esto. Vamos a aprender todos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, leemos tu palabra, enséñanos por este día, en nombre de Jesús, Señor. Amén.
Tome tu asiento. Hermanos, Jesús, el Santo, el Inocente, el Hijo Eterno del Padre, está en la cruz. Está en la cruz. El Señor Todopoderoso, que fue traicionado por un amigo, vendido por unas monedas, entregado con un beso. Lo juzgaron hombres malos que no conocen la Escritura, pero no conocían a Dios. Lo llamaron de blasfemo. Irónicamente, al único verdadero santo llamaron de blasfemo. El pueblo eligió a Barrabás. ¿Quién quiere que yo solte? Barrabás, Barrabás. Un verdadero criminal fue liberado, mientras que el Cordero de Dios fue condenado. La justicia humana dio vuelta a todos sus valores. Herodes se burló de la majestad hecha carne. Los soldados solo obedecían con clavos, coronas de espinas y burlas. Y la cruz fue levantada. Fuera viernes. La cruz es el escarnio donde quedó expuesta la verdad sobre nosotros, todos. No soportamos la santidad de Jesús. La verdadera humanidad revelada en Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. No soportamos enfrentarnos a lo que deberíamos ser. Porque yo no puedo ser como Jesús. Usted no puede ser como Jesús. Nadie puede ser como Jesús. Rebeldes, nos gustava ser quem nós outros somos. E quando viram a Jesus, preferiram a morte de Cristo. Pero la cruz também é o altar mais glorioso de la justicia divina. Jesús não foi assassinado porque fuera culpable. Foi assassinado porque nós outros lo éramos culpables. Nuestra culpa pedía muerte. Y Él, por amor, tomó nuestro lugar. No fueron los líderes judíos, ni los romanos, ni la política de este momento. Hermanos, no fue el sistema solo. Fue nuestra rebelión. El pecado en nuestro corazón. Y por encima de todo fue el plan eterno de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos eternos, para redimir un pueblo para sí. Jesús murió voluntariamente por nosotros. Hay dos palabras de Cristo en Lucas. Hay 7 palabras de Cristo en la cruz, pero 2 en Lucas. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz, Jesús revela el corazón del Padre. En la cruz, Jesús revela el corazón del Padre. El Hijo eterno de Dios nuestro Señor, que venió como hombre, herido injustamente, acusado, cargando el peso del pecado del mundo, abre sus labios no para maldecir. ¿Por qué estoy viviendo esto? Mira este hombre
sino para amar. Padre, perdónalos. ¿Quién puede orar así si no es Dios hecho carne? Ora por los que se burlan, por los que golpean, por los que clavan los clavos. Ora por los religiosos cegados, por las autoridades indiferentes, por la multitud confundida, en un mundo de revolta como nuestro mundo. En un mundo de corazones que desean una revolución llena de ira. Dios nos invita a orar como Cristo oró por nosotros. El perdón de Dios no es una reacción, es un plan eterno de Dios. Fue Dios quien amó al mundo de tal manera. En la cruz vemos la profundidad de ese amor, un amor que ora incluso mientras sufre. Y Jesús también termina con una entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, mira lo que estoy viviendo, porque en medio de la agonía Jesús confía. No es una víctima del azar, ni de la maldad humana. No es una víctima. Es el Señor, delante del propósito eterno de Dios, que cumple la voluntad del Padre hasta el último aliento. Obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Obedece delante de una verdad eterna del Señor Jesús. Obedece para la gloria del Señor. Delante de todo lo que Dios está haciendo, de todo lo que Dios está proponiendo. Solo un instante. Jesús, como un milagre de Dios para mí y para usted, expresa el amor del Señor en su muerte por toda la humanidad. Obedece hasta la muerte, obedece hasta la muerte de cruz. Nuestra esperanza en Moisés se cumplió en Cristo. Y nuestra esperanza en Cristo se cumple en Cristo cuando volver. Cristo nos muestra que es posible amar, perdonar y obedecer, porque el Padre sigue siendo fiel. Hay las palabras de Cristo y hay también las palabras de los hombres. En verdad este hombre era justo. Lucas 23, 47. Verso 35. Salvó a otros y a sí mismo se salve, si es Cristo de Dios el escogido. Mira, hay adoración y hay burla. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 37. En la cruz, todos os ojos fijos en Jesús. Las autoridades, los soldados, todos observaban el sufrimiento de un hombre que había sanado, enseñado y amado. El propio autor de la vida, quien estaba entregando su vida por amor a nosotros. El mayor milagro de todos los tiempos.
no es solo la muerte de Jesús, sino el hecho de que aquel que es la vida, la propia vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Creador entregó su vida. Me explanea esto como la propia vida entregó su vida. Hay cosas en la Biblia que no hay como explicar, no hay como realmente comprender. Jesús, la propia vida, entregó su vida. El Verbo eterno de Dios que todo lo creó, se somete a la muerte, no por su propio pecado, sino por el nuestro pecado. Dio su vida. Aquel que no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros. Señor, Señor, ¿por qué me desamparaste? Para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios. El gran milagre se está realizando ante los ojos de la humanidad. La entrega voluntaria de la vida. La entrega de su propia vida por mí y por usted. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La máxima expresión del amor de Dios por nosotros. El gran milagre en la cruz, hermanos, no es solo la muerte de un hombre justo. El gran milagre en la cruz también es que el Santo dio su vida por un pecador. Que el Señor Jesús murió, aunque yo fuera su enemigo. Y ahí está el verdadero amor. Que amemos unos a los otros como Cristo amó e entregó su propia vida por nosotros. Mira, es una enseñanza de la gracia, ¿sí? Tiene como imitar a Cristo entregar tu vida por un enemigo. Normalmente miramos la ley y decimos, yo no consigo cumplir la ley. Yo no consigo, no sé cumplir la ley. Pero la gracia me enseña. Yo puedo vivir y morir como Cristo vivió y murió por un enemigo. Señor, alaba tu nombre porque yo soy salvo por la gracia y no porque yo tengo como realmente imitar a Cristo, porque es difícil. El nivel de la exigencia de la palabra de Dios es Jesús, no es un comportamiento religioso cristiano, es la imitación de Cristo. Sea santo como yo soy santo, sea perfecto como yo soy perfecto. Va y no peques más. Gracias te doy. En la cruz, en este momento, en el viernes de Cristo, hay dos reacciones en la cruz. Dos malhechores radicalmente diferentes. Verso 39, un malhechor que se burlaba. Verso 40, 42, el malhechor arrepentido.
arrepentido. Una respuesta en la cruz. Uno de los malhechores que compartía la cruz junto a Jesús se une a la multitud que le rodeaba y se burla, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, nosotros creamos religiones, nosotros creamos Cristos, y conforte que nos regala un conforto, una tranquilidad. Cristo tiene que hacer lo que queremos, lo que deseamos. El malhechor que se burlaba de Cristo, se burlaba como el pueblo, como los religiosos que conocían la palabra de Dios. Es una actitud de desesperación, pero es un rechazo también delante del sofrimento de la vida. Yo quiero que usted, Cristo, haga lo que yo quiero. Si eres realmente el Mesías, yo quiero un cristianismo como yo quiero. Algo que yo tengo como un juego de PlayStation, un control en mis manos. Haga lo que yo quiero. Una salvación inmediata y terrenal. Los cristianos traicionaron a Cristo, creando un cristianismo raro, diferente de la palabra del Señor, en que la iglesia, la institución, es el camino para el cielo. Pero en la Biblia no. La Biblia, el arrepentimiento, la conversión, nos lleva a la iglesia y nos hace vivir como un cuerpo, como familia de la fe, engendrada por obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Se crea a Cristo por una visión limitada de la palabra del Señor. Se crea a Cristo por orgullos y decisiones, para tener un estilo de vida que quiere, pero no para obedecer al Señor. El malhechor arrepentido. Lo que quiero decir a ustedes hoy es que yo soy un malhechor. Hay dos humanidades. Hay una humanidad que burla de Cristo. Hay una humanidad que desea cambiar a Cristo. Hay una humanidad que desea a Cristo muerto. Hay una humanidad que prefiere que Cristo no exista. Pero la otra humanidad, las dos humanidades, son malhechoras. Pero tenía en otro lado de Cristo un malhechor. Un malhechor que tuvo en su corazón una actitud diferente. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un arrepentimiento y una gracia delante del Señor. Un reconocimiento profundo de que Jesús eres inocente. Jesús eres el Hijo de Dios que saca el pecado del mundo, el Cordero de Dios, la promesa hecha a Moisés en la primera Pascua. Y ahora llegó el momento, me permite decir como el malhechor,
hecho así. Yo estoy a su lado, en la cruz, con Él, en una vista privilegiada, escuchando todo, mirando a todos, y la humanidad se burla de Cristo. Mi amigo, culpable como yo, se burla de Cristo. Cristo está quieto, como un cordero que va al matador, quieto. Ora por perdón, conversa con su Padre, entrega su espíritu. Y nosotros somos llamados para la adoración en la cruz, delante del Señor, delante del Señor. Amados, Jesús murió en la cruz para pagar el salario del pecado, que es la muerte. La deuda debía ser pagada por la humanidad. Fue contraída por un hombre. Jesús es verdadero hombre. La deuda debía ser pagada en una relación de alianza eterna hecha con Dios. Debía ser pagada a nivel divino. Ciertamente morirás. El salario del pecado es la muerte. Como ningún hombre podía pagar la deuda por la ruptura de esa alianza eterna, Jesús es verdadero hombre que tenía la deuda y es verdadero Dios que podría pagar la deuda, la transgresión de la alianza a nivel divino para la gloria de Dios. Por la transgresión de la alianza fue pagada a Dios por alguien como Dios, por un hombre verdadero, que fuera verdadero Dios, verdadero hombre. Otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Pero ¿cómo se planea realmente esto? Pero es bíblico, no es criado, es revelado por la palabra del Señor. Jesús suple todas las necesidades de nuestra humanidad para que vivamos la historia que debemos vivir. Jesús suple todas las esperanzas que tenemos, pues triunfa poderosamente sobre la muerte. Hermanos, viernes, un día de reflexión. Yo soy un malhechor, invitado por obra del Espíritu Santo a adoración al Señor. Pero si se queda solo en viernes, no es cristianismo. La cruz está vacía. Como un dicho de internet. Pero es bíblico. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Pero el trono del universo tiene el león da tribu de Judá. Está lleno. Y el gobierno está sobre sus hombros. Está sobre su vida. Hoy nos celebramos la Pascua de Moisés, porque la Pascua de Moisés se cumplió en el viernes. Hoy celebramos la cena de la resurrección de Cristo, mirando a un futuro cierto de que cuando Jesús venir, vamos a celebrar las bodas del Cordero de Dios. Nuestra reflexión pascual no es la reflexión del Antiguo Testamento.
nuestra reflexión pascual es la cena que el Señor nos invitó a participar. Y hacemos esto siempre que podemos, todas las veces, para celebrar la muerte de Cristo, pero principalmente la resurrección de Cristo. Porque su triunfo sobre la muerte es la certitud de que Él va a cumplir todo el propósito de Dios.